Mi querido hermano, mi querido amigo, ¿qué es lo que tú más deseas para tu familia? No me contestes, porque si me vas a contestar, entonces algunas personas dicen lo que se imaginan que yo quiero escuchar. No, yo no quiero escuchar nada. Piensa de verdad, ¿qué es lo que más tú deseas para tu familia? ¿Qué es lo que más tú deseas para tu familia? No importa que yo les diga, no me contesten, porque yo he escuchado a muchas personas decir lo que más quieren para su familia. Y yo he escuchado incluso a hermanos nuestros expresarse lo que más quieren para sus hijos, lo que más quieren para sus nietos. Es más, yo he escuchado hermanos expresarse así aquí en nuestra iglesia, en nuestro medio, nuestro grupo, nuestra comunidad cristiana. Expresar lo que ellos más quieren para sus hijos, lo que más quieren para sus nietos. Y aunque ahora suene raro dicho por mí así, pero yo lo he escuchado, muchos cuando piensan así y se expresan así, piensan, bueno, yo quisiera que mis hijos pudieran estudiar, que pudieran tener un título, que pudieran alcanzar una profesión, que pudieran tener un buen trabajo. Yo he escuchado muchos aquí en esta iglesia decir así, que pudieran tener su casa, entiende, que yo pudiera ver eso, que pudieran ser hombres y mujeres de bien. Y todas esas son cosas buenas. Ninguna de esas cosas es mala. Todas son buenas. Pero eso es lo que más deseas para tu familia, para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa. ¿Es eso lo que más deseas? Que busquen de Dios. Nosotros hemos estado hoy cantando estas canciones, leyendo este pasaje tremendo en la Biblia donde Pablo dice que él tenía antes muchas de esas cosas, pero dice, todo eso ahora lo tengo por basura. Por basura. Dice una palabra más fuerte que basura. Lo que pasa es que al traducirlo al español pusieron una palabra más bonita y esa palabra más bonita es basura, créeme. Por basura lo tengo, dice, para ganar a Cristo. Dice, lo he perdido todo por la excelencia del amor de Cristo. Quiere decir, porque Cristo es más excelente, porque Cristo es mejor, es superior, vale más que todo lo otro. Y él tenía cosas, créeme, tenía el prestigio de su sociedad, de su comunidad, porque era un hombre que había alcanzado grandes posiciones, había estudiado mucho y era bien respetado y considerado. Y dice, ahora todo eso es basura, porque Cristo es más excelente. Lo que nos enseña todo eso es que, mira mi hermano, escúchame bien esto que te voy a decir. Lo que más necesita tu familia y la mía es a Cristo. Lo demás puede ser bueno e importante, pero no es lo que más necesita. Lo que más necesita es a Cristo. Por eso hemos titulado nuestra meditación de la palabra de Dios hoy de esta forma: tu familia para Cristo. Tu familia para Cristo. Di, mi familia para Cristo. Mi familia para Cristo. Esa es la cosa. Mi familia para Cristo. Ojalá, mi hermano, la cosa mejor que yo puedo desear para ti, para tu familia, es que toda tu familia pueda ser de Cristo. Amén. Toda tu familia, y que el día que Cristo venga, toda tu familia esté con Él. Amén. Eso es lo que mejor yo puedo desear para ti. ¿Sabes que no hay muchos ejemplos en la Biblia de eso? Ejemplos así de personas, de familias, muchos no hay. Por lo menos mencionados. Pero sí tengo un ejemplo que te quiero mencionar. Es de un hombre que se llamaba Estéfanas. Y Pablo lo menciona cuando le escribe una carta a los cristianos de Corinto. De hecho, lo menciona dos veces. En el primer capítulo y en el último capítulo. En el primer capítulo, no lo vamos a leer, Pablo está tratando de recordar y de sacar cuenta de a cuántos él personalmente había bautizado como nuevos cristianos allí en Corinto. Y él dice que eran pocos. Él lo que está queriendo decir es, no me tienen que mirar a mí. Yo no soy nada. De hecho, yo no bauticé a casi nadie allí. Pero entre los que él se va acordando, él dice, bueno, bauticé a la familia de Estéfanas. Y al terminar la carta, los 16 capítulos, él dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Voy a explicar un poquitico el lenguaje ahí. Dice que es las primicias, quiere decir los primeros frutos. Las primicias son los primeros frutos. Y Pablo está diciendo, los primeros frutos de esta provincia, la provincia se llamaba Acaya, era la parte sur de lo que hoy en día es el país de Grecia. En aquella época Grecia no era un país.
pero era una cultura y todo eso, pero no era un país. Y estaba esta región de Acaya al sur, donde estaba Corinto. Bueno, Corinto estaba en el límite ahí entre el sur y el norte. Bueno, y entonces dice Pablo que los primeros frutos de esa provincia, ¿quiénes fueron? La familia de Estéfanas. Cuando dice los primeros frutos, quiere decir, de los primeros que se entregaron a Cristo en esta provincia, fueron Estéfanas y su familia. Estéfanas y su familia. Los primeros que conocieron a Cristo, los primeros que se rindieron a Cristo, de los primeros que fueron bautizados, de los primeros que formaron parte de la iglesia del Señor, de los fundadores de la iglesia, de los primeros sirviendo y siguiendo a Cristo en la región de Acaya, fueron Estéfanas y su familia. Pero dice más, ¿qué más dice? Que se han dedicado ellos, la familia de Estéfanas, ¿a qué? Al servicio de los santos. Ojo, porque a veces las culturas hispanas nuestras confunden esto aquí. Cuando habla de los santos, no está hablando de Santa María, San Juan, San Pedro. No. Los santos, cuando se refieren en la Biblia, está hablando de los cristianos vivos que estamos aquí. Casi siempre Pablo empieza las cartas diciendo a los santos en Cristo Jesús que están en Roma, en Corinto, en Filipo, en Colosas. En otras palabras, los de la familia de Estéfanas no solo fueron los primeros cristianos allí, sino que se dedicaron, la familia completa, oye qué bendición, la familia completa se dedicó a servir a los demás cristianos, a los demás allí de la iglesia, a los demás siervos del Señor. Y eso era conocido. Así que ahí tengo ese ejemplo para ti. De eso nosotros podemos extraer esta idea principal para nuestra meditación de hoy. Debemos trabajar para que nuestra familia entera sea para Cristo. Y cuando decimos que sea para Cristo, queremos decir esas dos cosas. Una, que sean de Cristo, y dos, que sirvan a Cristo, que trabajen para Cristo. Las dos cosas. Tristemente a veces hemos escuchado, como yo decía al principio, personas cristianas cuyos hijos o cuyos nietos no quieren saber nada del Señor. Conocieron en un tiempo, pero después, tú sabes, ya se desviaron totalmente. Pero entonces cuando ellos hablan de sus hijos y de sus nietos, lo hablan con tremendo orgullo, porque está estudiando, porque tiene esto, porque tiene aquello. Y yo diciendo, bueno, ¿de qué vale? ¿De qué vale? Si cuando tenga que partir de este mundo no tiene a Cristo, ¿de qué le vale? ¿Para dónde va a ir? Con todo y sus títulos, con todo y sus privilegios, ¿para dónde va? Entonces no, eso no es lo importante. Es bueno, pero no es lo más importante. Nosotros tenemos que trabajar para que nuestra familia entera sea para Cristo. Si tú has tenido hijos, probablemente tú, igual que yo, trabajaste mucho para educar a tus hijos, trabajaste mucho para enseñarles, tú sabes, conductas y buenas maneras, trabajaste mucho para que fueran a la escuela y estudiaran. Y después cuando llegaran a la casa hicieran las tareas y estudiaran todas las cosas y sacaran buenas calificaciones. Probablemente trabajaste mucho. Bueno, nosotros tenemos que trabajar mucho para que nuestra familia sea para Cristo. Tenemos que trabajar para que nuestra familia entera sea para Cristo. ¿Cómo podemos hacer para lograr eso? Vamos a orar y rapidito vamos a ver, yo te propongo 7 ideas prácticas que debemos llevar a cabo para lograr que nuestra familia pueda ser para Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, ahora rogamos que tú nos enseñes, que tú nos hables, que tú nos guíes. Necesitamos escuchar tu voz, entender tu mensaje, tu palabra. Necesitamos de ti, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana aquí, cada familia, igual los que están a través de la internet. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que 7 ideas para poner en práctica, para trabajar para que nuestra familia entera sea para Cristo. Y aquí está la primera. Esta es la primera idea práctica. Vive a Cristo. Esta es la primera. ¿Quieres que tu familia entera sea ganada para Cristo? Vive a Cristo. Vívelo. Fíjate que no te puse ahí de primera idea. Habla de Cristo.
No, la primera idea no es hablar, la primera idea es vivir, practicar. Imagínate, en tu familia todos te conocen, todos te ven, de hecho todos te observan, sobre todo viendo que tú eres cristiano y a lo mejor alguno de tu familia no lo es, y entonces tú créanlo o no, te están observando. Si ven alguna discrepancia entre lo que tú dices, lo que tú afirmas, ¿ves? Y lo que tú vives en la práctica, déjame decirte, jamás los podrás ganar para Cristo, jamás. Dios puede tener misericordia y puede usar eventos importantes en la vida de ellos, y Dios puede usar a otras personas para ganarlos para Cristo, pero tú jamás los podrás ganar. Si ellos notan, si la gente en tu familia notan que tú dices una cosa pero vives otra, fracasado estás. No los podrás ganar para Cristo. Vive a Cristo ahí mismo en tu casa. Vive a Cristo ahí mismo en tu casa. De hecho, la palabra de Dios dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir ¿cómo? Como Jesús vivió. Ya en la época en que Juan escribió esta carta, ya había personas que decían una cosa y vivían otra. Decían, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo soy de Cristo, yo soy miembro de la iglesia, yo me bauticé hace no sé cuántos años, pero a la hora de vivir su vida diaria, esa que tu familia puede ver, que a lo mejor el pastor no ve o un hermano dice no ve, pero tu familia sí la ve, vivían otra cosa. Entonces dice Juan, los que, ¿te fijaste la palabra que usa ahí arriba? Los que dicen. Los que dicen que viven en Dios, que permanecen en Él, dice otra versión, deben, ¿qué cosa? Vivir. Dice otra traducción, deben andar, pero andar no se refiere a caminar unos pasitos, se refiere a la manera diaria de vivir. Deben vivir como Jesús vivió. Otra versión dice, debe andar como Él anduvo, pero otra vez no se refiere a cómo ponían los pies, se refiere a la manera práctica de vivir, de tratar con la gente, de ser, de lo que prioriza, de lo que busca, de lo que hace, de lo que no hace. Si vas a hacer luz, Jesucristo dijo que fuéramos la luz del mundo, ¿verdad? Si vas a hacer luz, que eso empiece ¿a dónde? En tu casa. No seas como el dicho este popular que dice que algunos son, ¿qué cosa? Candil, no sé si en tu país se conoce ese dicho, candil de la calle y oscuridad de la casa. Hay personas así, alumbran mucho afuera con los extraños, pero en la casa son oscuridad y tinieblas. El otro día yo estaba comentando con mi esposa acerca de una familia X que yo conocí cuando yo era joven. Ellos iban a una iglesia. No era mi iglesia, iban a una iglesia. Allí ellos alababan al Señor, cantaban, oraban, todo, la familia entera, qué lindo. Llegaban a la casa, entraban por la puerta y ahí empezaba la tragedia. Y como mismo elevaban su voz para alabar al Señor en la iglesia, cuando llegaban a la casa, la elevaban para decirse horrores unos a los otros, con palabras ofensivas y con todo, bueno, terrible. Era una guerra. Yo decía, ¿no se dan cuenta que una cosa no tiene nada que ver con la otra? ¿No se dan cuenta que esos hijos que ellos están llevando a la iglesia ahora porque son niñitos, están observando que la conducta en un lugar y en el otro no tiene nada que ver? Hoy en día, de esos hijos, prácticamente ninguno está en los caminos del Señor. Mira cómo dijo el Señor Jesús. Quiero que lo leas conmigo, por favor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera,
dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Mira, no es por gusto que Jesús usa dos comparaciones. Dos. ¿Las recuerdas? ¿Con qué dos comparaciones usa allí en este pasaje que acabamos de leer? La lámpara. Antes de la lámpara usa otra. Que alumbre nuestra luz. Se le fue. ¿Lo tenemos que volver a leer? ¿Perdón? ¿Y qué pasa en la colina? Una casa. Una ciudad sobre una colina. ¿Verdad? Una ciudad sobre una colina. Una ciudad sobre una colina desde lejos se puede ver. No se puede. No hay manera de que se esconda. Se ve. Todo el mundo la ve. Eso nos recuerda que todo el mundo tiene que ver, ¿verdad? Brillar nuestra luz. Pero la otra comparación que usa Jesucristo no es de afuera del campo y de la carretera. ¿Dónde? En la casa. Dentro de una casa. ¿Te fijaron? Y entonces usa la comparación de una lámpara. Ubícate que las casas de la época de Jesús, la mayoría de las casas consistían en lo que nosotros aquí en este país llamamos un estudio. ¿Entiendes lo que es un estudio? O sea, una casa que consiste de una habitación. Y ahí está todo. Tú entras y ahí está la gente durmiendo ahí mismo al lado de la puerta. Y allí en una esquina se cocina. Y bueno, de hecho, no era ninguna esquina. Ellos por la mañana recogían las alfombras donde la gente dormía y la cocina era eso mismo ahí. Allí en el piso, ahí en el medio de la habitación, ahí cocinaban y hacían todo. Por la noche recogían los calderos, volvían a estirar la alfombra y ahí dormía todo el mundo. O sea, en esa casa que consistía en una habitación, normalmente había, ¿cuántas lámparas tú crees? Una. Ahora lo que dice Jesús es, imagínate en una noche oscura, esa casa a oscuras, entonces tienen una lámpara. Ahora, ¿qué van a hacer con esa lámpara? Encenderla y después meterla debajo de una caja. ¿Te imaginas? ¿Qué logra? ¿Qué hace? No hace nada. La gente de la casa, ten en cuenta que está hablando de la gente que vive en una casa, están a oscuras. No, ¿qué es lo que se hace con la lámpara? Se pone, dice, en alto. En alto. Yo me acuerdo cuando éramos niños y allá en Cuba se iba mucho la corriente. Se iba, no, allá no se va, la quitaban. Allá no se va. Quitaban mucho la corriente por horas así por la noche. Y entonces mi papá tenía un farol de esto que le dicen un farol chino, ¿sabes? Que no se ve la llama, que tiene le decían una camiseta así, que entonces lo que hace es gasificar el combustible y entonces enciende con una luz de lo más brillante y bastante blanca, así bien fuerte. Bueno, ahora no tengo tiempo de explicarle eso, no importa. El caso es que tenía ese farol y entonces él había puesto un gancho en el marco de la puerta entre la cocina y el comedor y para allá íbamos todos, ¿ves? Todos íbamos para allí. Y entonces él enganchaba este farol de ese gancho ahí. Estaba en alto, pegado al techo, en un lugar ahí donde él podía alumbrar para los dos lados, para la cocina, para el comedor, para acá. Ahora, a nadie se le hubiera ocurrido meterlo dentro de un closet. Ahora, nosotros somos como cristianos la luz en nuestra casa. Estamos brillando ahí de manera que todos en la casa, puedan ver la luz de Cristo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Así que vive a Cristo allí en tu casa, allí mismo en tu casa. La segunda idea, asume el liderazgo espiritual. Padre, madre, asume el liderazgo espiritual. Si tú eres padre y eres cristiano, entonces el líder espiritual de tu familia eres tú. Uno de los problemas de la cultura cristiana de América Latina es que muchas veces los hombres, padres, piensan que toda esa cuestión de iglesia y religión y eso es para las mujeres. Lo cual es un error tremendo, porque ese no fue para nada el plan de Dios. El plan de Dios es que el padre fuera el líder espiritual de la familia. Y hoy en día han hecho estudios, escucha esto, que cuando en una familia se convierte a Jesucristo primero la mujer, puede ser que se gane alguien más de la familia. Pero si el que se gana para Cristo primero es el hombre,
casi seguramente los demás de la familia se van a ganar para Cristo. Porque es así. Si eres padre, asume el liderazgo espiritual de la familia. No descanses así, sentado en un sofá y digas, mi esposa se va a encargar de eso. No, esa no es tarea de ella, es tarea tuya. Estás abandonando el rol que como hombre y padre de familia Dios te dio. No es solamente buscar comida física con que llenar los estómagos, es también buscar la comida espiritual para que tu familia, tú sepas que está bien alimentada espiritualmente. Eso lo tienes que buscar tú, no tu esposa. Eso no es tarea de ella, es tarea tuya. Y es tarea tuya enseñar a tus hijos a buscar a Cristo. No es tarea de tu esposa. Tu esposa te va a ayudar, pero es tarea tuya como padre. ¿Ven cuán equivocados estamos culturalmente muchas veces los latinos? Y después nos quejamos entonces por qué nuestros hijos no siguen a Cristo. Porque estamos haciendo las cosas mal. Asume el liderazgo espiritual. Ahora, por supuesto, algunas madres dicen, yo soy madre soltera. Yo he criado a mis hijos ahí, yo sola, pulmón. Bueno, por supuesto, no es el plan, pero si ya quedó así la situación y tú lo estás haciendo, pues asume entonces tú el liderazgo espiritual de tu familia. No hay de otra. ¿Qué le vamos a hacer? O si tu esposo no es cristiano, bueno, mientras él no se entregue a Cristo, ¿qué le vamos a hacer? Asume tú el liderazgo espiritual de tu familia. No van a salir las cosas tan bien, déjame decirte, pero asume. Lo que sí es sabio es que no le dejes el guiar espiritualmente a tus hijos, a tus nietos, no se lo dejen a los maestros. Los maestros de la escuela, olvídate que lo van a guiar por cualquier lugar menos por el de Cristo. A no ser que sea una escuela cristiana. Pero ni siquiera se lo dejes a los maestros cristianos, ni siquiera se lo dejes al pastor. Madres cristianas que a veces le dicen al pastor, pastor, dígale algo ahí a mí. Díselo tú. Él te va a escuchar más a ti que al pastor. Al pastor puede ser que, tú sabes, por respeto, se calle la boca, no le diga nada, pero escuchar, de entender y de interiorizar. Si se lo dices tú, no el pastor. No dejes que el mundo guíe a tus hijos. Por ahí anda un cartelito que a veces se comparte en la internet que dice, enséñales a tus hijos a buscar a Cristo, porque si no, el mundo se va a encargar de enseñarles lo contrario. En la Biblia hay muchas historias, muchas, de hombres y mujeres de Dios que fracasaron en guiar a su familia por el camino correcto. Al principio les dije que había pocos ejemplos en la Biblia de familias completas sirviendo al Señor. Pocos, pero sí hay muchos malos ejemplos, muchos ejemplos negativos de familias que a pesar de que el padre o la madre eran gente de Dios, pero fracasaron en llevar a su familia por el camino de Dios. Sin embargo, se destaca un hombre de Dios en la Biblia. Se destaca Noé. ¿Recuerdan a Noé? El mismo que construyó el arca. Noé tenía su familia. ¿Quiénes formaban la familia de Noé? Su esposa. No sabemos los nombres, pero ¿cuántos hijos? 3 hijos. Y las 3 nueras, o sea, las esposas de sus hijos. ¿Cuántos eran? 8. ¿Cuántas personas entraron en el arca y se salvaron? 8. Los 8 de la familia de Noé. Nadie más, nadie menos. Personas, dije. Cuando yo pregunto personas, no son los animales. Yo sé que hay gente que a los animales les ponen nombre, los acurrucan, los ponen... No, pero los animales son animales, las personas son personas. No confundamos los términos, ¿ok? No confundamos. Estamos hablando de personas. ¿Cuántas personas, dije, entraron en el arca? 8. Ni más, ni menos. Ni más porque nadie más hizo caso y nadie más quiso entrar. Ni menos porque gracias a Dios Noé logró que toda su familia se salvara. Los 8. Mira, no fue el caso de Abraham, no fue el caso de Lot, el sobrino de Abraham, no fue el caso de muchos otros en la vida de David, ni hablemos. Pero Noé logró que los 8 de su familia se salvaran. Mira como dice el pasaje ahí hablando del diluvio. Dice, Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos para salvarse de las aguas del diluvio. Qué cosa tan tremenda. Noé fue un buen líder espiritual de su familia. Porque Dios todo el tiempo habló con Noé.
Pero Noé supo transmitirle eso a su esposa, a sus hijos y demás. También está la historia de Josué. ¿Recuerdas a Josué? No conocemos mucho de la familia de Josué, pero sí me gusta como Josué supo pararse y decir. ¿Te acuerdas cuando ya bastante mayor Josué estaba hablando con el pueblo de Israel? Y le digo, miren, si a ustedes les parece mal servir al Señor, ahí tienen para escoger. O los ídolos que adoraban los antecesores de ustedes allá cuando estaban en Mesopotamia, o a los ídolos que adoran la gente en esta tierra, escojan. Pero yo les voy a decir una cosa. Mira lo que le dijo él. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. En la traducción Reina Valera dice yo en mi casa, pero la casa, cuando se dice en casa, no se refiere a las paredes de ladrillo y al piso. ¿Tú entiendes, verdad? Se refiere a la familia. Me gusta la seguridad con que Josué, porque a veces decimos, bueno, yo puedo responder por mí nada más y decir, yo voy a servir a ese. No. Si tú eres el líder espiritual de tu familia, tú tienes que responder por ti y tienes que responder por tu familia también. Eso fue lo que hizo Josué. Él dijo, yo, en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. La tercera idea importante para poner en práctica es, ora por tu familia. Déjenme decirles algo que yo sé que va a darle aliento a muchos. Esto, nadie, repite nadie te lo podrá impedir. Yo sé que a veces se da el caso de que hay personas en tu familia que te dicen, ay abuela, ay abuelo, ay tío, mamá, no me hables más de eso. Yo sé qué pasa. No me hables más de Dios y de eso, no quiero saber nada. Pero orar por ellos nadie te lo puede impedir. Lo que tú hagas en tu tiempo de oración allí, cierra tu puerta y ahí ora por tu familia, eso nadie te lo podrá impedir. Y aunque estén cerca, aunque estén lejos, tú puedes seguir orando por ellos. Pelea en oración. Si algo me gustó de la película, ¿recuerdas la película Cuarto de Guerra? War Room. Es que allí se hacía énfasis en que las peleas en el hogar, en la familia, no son peleas de faltarse el respeto y de decirse barbaridades unos a los otros. No, ese tipo de pelea no. Y por supuesto mucho menos de violencia. No. ¿Cómo los cristianos peleamos por la familia? Esta es oración. Por eso esta señora decía que aquel era su cuarto de guerra. Cuando la otra le escuchó, la realtor aquella le escuchó de guerra, ella no se ubicaba, guerra, en un cuarto allí. Sí, pero es que es otro tipo de guerra, pero muy importante. Porque ella peleaba así por su familia y enseñó a la otra joven a pelear así por la suya. Pelea por tu familia en oración. No pelees con ellos, porque eso al final no vas a lograr nada. Pelea en oración. Pelea en oración. La Biblia dice que debemos orar, imagínate, dice, por todos los hombres, por todas las personas. Y dice, ¿por qué? Dice, porque Dios quiere que todos se salven. Por eso nos manda a orar por todos. Así que entonces empieza, ¿por dónde? Por los que tú más quieres y quisieras que se van, por tu familia, empieza por ellos a aplicar ese pasaje. Dice Pablo a Timoteo, en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Esto es bueno, dice Pablo, y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. ¿Por quién vas a aplicar primero eso? Por tu familia. Y dile así mismo, Señor, tú dices en tu palabra que tú quieres, ¿qué cosa es lo que Dios quiere? Lo dice la Biblia. Que todos se salven. Por tanto, tú quieres que fulanito de tal, mi hijo, se salve. Que fulanita de tal, mi hija, se salve. Tú quieres que mi esposa se salve, que mi esposo se salve, que tú quieres que se salve porque dice tu palabra que tú quieres que todos se salven y vengan a conocer la verdad. Por eso yo estoy haciendo la parte que tú me pediste, estoy orando por ella. Por supuesto, después de las dos primeras que dijimos, ¿ok? Después de vivir a Cristo en tu casa y de asumir el liderazgo espiritual, ¿ok? La cuarta idea, comparte tus experiencias. Comparte tus experiencias. Muchas veces aconsejamos,
cuando tú quieras hablarle de Cristo a cualquier persona, una herramienta muy útil es compartirle tu experiencia con Cristo. El otro día, esta semana, llevamos el carro de mi esposa a un mecánico. Aquello parecía otro país ya, de lo lejos que estaba. Súper lejos. Allí estuvimos, el mecánico buenísimo y hizo un muy buen trabajo. Si usted quiere que le recomiende a un mecánico, después vea a mi esposa. No nos vamos a ganar en eso ninguna comisión ni nada, pero yo estoy seguro que ella les recomendaría el que ella llevó el carro, porque así. Pero mientras el hombre estaba trabajando, otro señor que había ido allí hace tiempo, parece que tenía mucho tiempo y no tenía nada que hacer, y estaba ahí conversando y qué sé yo, se puso a conversar y a hacer historias de su vida y fotografías enseñó de él. Él normalmente vive en España, pero lleva un año viviendo aquí en Miami, pero quiere regresar. Bueno, toda una historia. Bueno, el hombre contando y contando y contando y contando y contando y contando. Y yo empecé a pensar, qué falta me haría que este hombre me diera una oportunidad para hablarle de Cristo, porque yo me di cuenta que qué falta le hacía a ese hombre, con todo lo que él decía, conocer a Cristo. Pero no me daba ninguna oportunidad. Pero mi esposa, ella hizo la oportunidad, porque ella agarró un tratadito que ella tenía en la cartera y vino a Tablo y le dijo, mira, te voy a regalar esto. Y yo dije, aquí mismo está, porque ahora entonces me da eso la oportunidad de empezar a hablar. Y ahí empecé a hablar con él. Bueno, empecé a hablar es una manera de decir, porque él era el que seguía hablando. Saben que a veces pasa así con algunas personas, ¿no? Tú dices, conversé con fulano. No, no fue conversar. Tú escuchaste y la otra persona habló. Punto. Porque a veces ni deja. Yo a veces quería decirle alguna cosa, lograba decirle 2 palabras y al momento ya él seguía. A veces yo le decía algo y entonces me decían, no, porque así no, porque no sé qué, y qué sé yo, unas ideas muy raras. Y yo pensando, ¿qué hago? Hasta que yo dije, voy a poner en práctica lo que yo mismo he aconsejado. Le voy a contar mi testimonio. Por 2 razones. Porque una, voy a lograr que me escuche porque es una historia que le voy a contar. 2, no me lo va a poder debatir porque esa es mi experiencia. Porque todas las otras cosas que yo les decía me las debatía, todas. Pero esa no me la va a poder debatir porque es mi experiencia. Y entonces le dije, ok, mira, ya yo te conozco porque tú me has contado mucho de ti, pero tú no me conoces a mí porque yo no te he dicho nada de mí. ¿Verdad que no? No. ¿Tú me permites contarte algo de mí? Sí, ¿me lo permites? Él se puso serio y me dijo, sí. Sí, porque le tuve que preguntar porque imagínense, no me dejaba. Ok. Y entonces le conté mi testimonio. El testimonio no es una cosa impresionante ni nada, pero fue la manera en que el Señor obró en mi vida. Yo se lo conté. Ya terminando allí, el carro ya estuvo listo. El mecánico tenía que cerrar el taller porque ya se iba. Bueno, no pude hablar mucho más, pero al menos le conté mi testimonio. Le pude decir 2 versículos bíblicos importantes que fueron importantes para mí, para mi salvación, para mi fe en Jesucristo. Se los dije a él. Bueno, lo dejé ahí, le prometí que iba a orar por él. Estoy orando por él. Pero lo que quiero decir es que siempre aconsejo que compartirle a la gente tu testimonio, tu experiencia tiene mucho valor. Por esas 2 razones que dije, porque la gente te la va a escuchar porque es una experiencia, ¿ves? Y en segundo lugar, no te la pueden debatir. La gente les gusta debatir tus creencias. La gente le gusta debatir la Biblia. La gente le gusta debatir acerca de... Pero de tu experiencia no te pueden discutir nada, esa es tu experiencia. Ahora, si eso es válido con cualquier persona, también es válido con tu familia. ¿Lo has pensado? Cuando se te presente una oportunidad, cuéntale a tus hijos, cuéntale a tu familia algunas de tus experiencias con el Señor. Cuéntale cómo fue que conociste a Cristo, cuéntale lo que ha hecho el Señor en tu vida, cuéntale. No se las cuentes todas de un solo viaje, pero cuéntales. ¿Recuerdas aquel hombre que Jesús hizo una obra tremenda en su vida? Porque era un endemoniado que vivía ahí en las cuevas de los muertos, allí, terrible. Y cómo Jesús lo sanó al momento, sacó fuera a los demonios, toda aquella historia. Cuando se terminó todo y el hombre estaba bien, ¿qué quería hacer el hombre? Quería irse con Jesús. Me voy contigo, maestro, donde quiera que vaya. ¿Y qué le dijo Jesús? No, mira, la tarea que tengo para ti es otra. ¿Cuál fue la tarea?
Ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. ¿Sabes por qué? Porque esa tarea alguien más la podía cumplir. Y si más o menos alguien un día pasaba por allí y le hablaba a su familia, ¿tú crees que aquello iba a tener el mismo valor, el mismo peso que el hecho de que ese hombre ahora se le apareciera a su familia transformado totalmente en su sano juicio y le dijera: familia, soy yo, aquí estoy? ¿Pero qué te pasó, muchacho? Jesucristo obró en mi vida y Jesucristo me cambió. ¡Wow! ¿Dónde está? Llévame. No es lo mismo a que pasara por ahí Mireya y le dejaron tratado ahí. Una señora pasó por aquí y me dejó esto. Sí, déjalo por ahí. No es igual. Cuéntale a tu familia lo que el Señor ha hecho contigo. Aunque sean tus hijos, no tienen por qué saberlo si tú no se lo dices. ¿Puedo decir? Sí. En mi casa con mis nietos, ellos, cuando me ven que yo canto, que tengo la canción cristiana, y me ven que canto, y hay veces que me pongo a ver, me graban y lo mandan para Cuba. Dicen: miren cómo está Mireya, que no caminaba, que no, y ahora canta, baila, y miren cómo está. Toda la familia sabe cómo está Mireya. Él dice: parece que está loca. Parece que está loca. Bueno, cuéntale, para que sepan que no está loca, cuéntale tu experiencia. No se lo cuento. En la quinta idea, estamos llegando al final, compárteles la palabra de Dios, por supuesto, porque mire, compartir la experiencia de uno, todo eso es muy bueno, todo eso está bien, tiene valor, pero aquí lo que tiene realmente poder es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Busca maneras en que tú le compartas a tu familia la palabra de Dios. Hace mucho tiempo era más difícil. Yo recuerdo convertirse personas allá en Cuba, una persona de una casa, y a veces decían: yo no puedo hacer unos cartelitos con un versículo bíblico y ponerlos en la pared de mi casa para que toda la gente en mi casa lo pueda leer. Sí, cómo no. Dale. Imagínense, no había dónde comprar un cuadrito con un pasaje bíblico, nada. Y incluso yo recuerdo cuando ni siquiera había computadoras para hacerlo en la computadora, eso había que hacerlo a mano, ¿sabes? Agarrar un cartón y poner ahí a mano el versículo y buscar un marquito de algo que se hubiera roto y pongo ahí y poner en la pared. Yo recuerdo muchas personas que lo hicieron, pero era la manera que encontraban para que su familia pudiera ir conectándose con la palabra de Dios. Hoy en día es más fácil, porque hoy en día a lo mejor tú dices: pastor, pero con la familia. A lo mejor con tu familia tú tienes conexiones a través de la internet, porque nosotros lo hacemos. Tenemos con nuestros hijos un chat ahí en Messenger, porque a veces no están cerca de nosotros y por ahí nos comunicamos y todos lo ven al mismo tiempo y rápido. Tú tienes maneras a lo mejor de comunicarte con tus hijos. No necesitas hacer un cuadrito y ponerlo en la pared, pero comparte con tu familia la palabra de Dios. La Biblia dice que hay poder en la palabra de Dios. Mira lo que dice Dios por medio del profeta Isaías: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce, ¿qué cosa? Fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. El Señor promete que su palabra nunca va a caer en el vacío. Nunca va a ser desperdiciada. Siempre va a ser su obra. Siempre va a ser su obra. ¿Lo crees? Amén. A veces pensamos que no. A veces decimos: ha sido por gusto. No. La palabra de Dios no regresa vacía después. Siempre da fruto. En particular, el evangelio. ¿Qué cosa quiere decir evangelio? Que yo lo he dicho muchas veces. Las buenas noticias. Las buenas noticias de Jesucristo. El evangelio es el poder de Dios para salvación, dice Pablo a los romanos. Pues no me avergüenzo, léelo conmigo, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. No me avergüenzo de la buena noticia, o sea, del evangelio.
porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Sexto lugar, tengo un devocional familiar. De todas las que he dicho, esta es la más difícil de hacer, porque con la vida agitada que llevamos hoy y que muchas veces no nos encontramos, a veces unos en la familia trabajan de día, otros trabajan de noche. Entonces cuando uno está en la casa, el otro está trabajando, y cuando uno regresa, entonces este se va. Y cuando los muchachos están para la escuela, esta persona está en la casa, y cuando regresan de la escuela me voy a trabajar. Y no coinciden las personas a veces. Yo sé que es difícil. Esta es probablemente la más difícil de las 7. Pero busca oportunidades. Busca oportunidades. Busca, por ejemplo, cuando la familia está celebrando una fecha especial, un cumpleaños, un aniversario, un algo, y generalmente hacen un esfuerzo por estar juntos. Y fulanito pide el día libre o la tarde libre para reunirse, y el otro hace un arreglo. Busquen esas oportunidades y oren juntos y lean la palabra y busquen que la familia entera pueda conectarse con Dios. En la Biblia hay un caso y es el del carcelero allá en Filipos. ¿Te acuerdas del terremoto en la cárcel? ¿Cómo fue que le dijeron Pablo y Silas al hombre? Él preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos, ¿qué le dijeron? Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué más le dijeron? Tú y tu casa. Otra vez, no es la casa de madera o de piedra, tú y tu familia. Por cierto, de vez en cuando me gusta aclarar algunos malentendidos. No le estaban diciendo, cuando tú te salves, toda tu familia se va a salvar automáticamente. Tú crees y tu familia se salva aunque ellos no crean. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo, el plan para salvación, lo mismo para ti que para tu familia, es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Ok? Tú necesitas creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Tu familia también necesita creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. No basta con que sean tu familia, porque esto es personal. ¿Ok? ¿Sí entendimos, verdad? Lo importante aquí es que cuando le dijeron eso, ¿qué creen que hizo el carcelero? ¿Qué creen que hizo? A ver, no estoy pidiendo que adivinen. La Biblia dice lo que hizo. Sí, se convirtió, pero ¿qué hizo? Parece que él vivía allí pegado a la prisión. Eso es normal porque él era el encargado de la prisión. Parece que su casa estaba ahí mismo. ¿Y qué hizo? Llevó a los dos prisioneros aquellos, a Pablo y a Silas, se los llevó para su casa. Y allí en su casa, esa misma noche, esa misma madrugada, los puso a esos dos misioneros a predicarle a toda la familia. No perdió tiempo ese hombre. Él se convirtió hasta la idea, a las 3 de la mañana, y a las 3:15 estaba llevando a los misioneros a su casa para que le predicaran a su esposa, a sus hijos, ya a malanga ahí, como decimos en Cuba. Mira lo que dice el pasaje. Entonces le contaron delante de sus familiares las buenas noticias del Señor. Y en aquella misma hora el carcelero les lavó las heridas a Pablo y a Silas y se bautizó junto con todos los demás miembros de su familia. Después prepararon un banquete a esa hora de la noche. Y el carcelero rebosaba de gozo, al igual que sus familiares, porque ya todos creían en Dios. Pastor, pero eso seguro es la manera de contarlo. Eso probablemente fue a la otra semana o al año siguiente. No, señor. Porque después, si sigue leyendo, después, seguido de esa parte de la historia, dice que al día siguiente vinieron las autoridades a decirle al carcelero que soltara a Pablo y a Silas. Que esa no es la parte de la historia que nos interesa ahora mismo, pero lo que estoy diciéndola para que nos demos cuenta que todo eso pasó durante la noche. Porque al día siguiente la historia continuó. Durante la noche él se convirtió. Durante la noche los llevó para su casa. Durante la noche Pablo y Silas le predicaron a toda la familia. Durante la noche toda la familia creyó. Y en esa misma noche todos fueron bautizados. Y además de eso todavía les quedó tiempo para comer junto a ella y alegrarse, porque ahora todos eran de Cristo. Aleluya. Y eso nos lleva a la última idea. La séptima idea. Entrega tu casa como cuartel. Lo que se llama en inglés headquarters.
de Jesucristo en tu barrio. Que tu casa, y ahora sí estoy hablando de casa, tu apartamento, tu casa, donde tú vives, sea para Jesucristo. Literalmente, para servirlo a Él. Hace falta una casa para que la iglesia haga una actividad. Aquí está mi casa. Vamos a hacer la actividad en mi casa. Hace falta una casa para hacer una reunión con los jóvenes y que puedan ver una película y comerse unas popcorns. Aquí está mi casa. Háganlo en mi casa. Hace falta una casa que tenga un patio. Yo sé que es el caso de muy pocos acá, pero que tenga un patio donde se pueda hacer una celebración ahí en el patio y juntos los cristianos, los miembros de la iglesia, y hacemos un barbecue. Y aquí está mi casa. Entrega tu casa y ponla al servicio del Señor. Entrega tu casa para que en ella funcione una célula. O sea, un grupo pequeño donde se reúnan semanalmente o regularmente para compartir de la palabra de Dios y para ganar a otros. Siempre que hablo de este tema pongo el ejemplo de la hermana Gladys. Cuando Gladys llegó aquí, ella venía de Naples, ¿verdad, Gladys? Cuando llegó aquí, yo creo que el mismo primer domingo que Gladys llegó y se sentó por esa área por ahí, cuando eran los bancos de madera, ¿fue Gladys? Sí. Gladys dijo, hablábamos de las células y que sé yo, cuando ella oyó, ella dijo, yo quiero que en mi casa se haga una célula. Acabadita de llegar aquí. Bien grande que se puso. Y bien grande que se puso, que después hubo que entonces que trasladarla a un salón del edificio que gracias a Dios se consiguió, y Edna estuvo trabajando ahí mucho tiempo hasta que vino el asunto del coronavirus y empezaron a reunirse ahí. ¿Como cuánto se reunían en el salón? 13:8, 22. Sí. Algunas veces fuimos allí. Una vez llevamos a los muchachos con un proyecto misionero, ¿se acuerdan? De la escuela bíblica, y fuimos allí y cantaron allí. Y pastor y yo en la casa de ella volvió, pero no se puede estar todo, y es impresionante que dividimos en dos grupos y el otro grupo ya se queda afuera para poder entrar, esperando 30 minutos terminar, y a veces abren la puerta y nosotros todavía faltan 5 minutos, pero están ahí en la puerta esperando que un grupo salga para el otro entrar en la casa de ella. Yes. Pastor, Dios me trae una cosa por eso. Ejemplo, nuestra casa es una casa, una fundación, fortaleza. Y el mundo que hace todos los darts, fiery darts en la casa. Cuando nosotros estamos en nuestra casa, esa casa por Dios. Cuando nosotros en la casa, cuando nosotros tenemos gente que entra en nuestra casa, nosotros no podemos hacer embarrassed, shy. No podemos avergonzarnos. En la casa, porque la casa es una fundación que Dios te trae a nosotros, pero siempre immediately as we get out of the house, fire darts go. Pero cuando nosotros en la casa, cuando nosotros tenemos otra gente que no sabe Dios, nosotros necesitamos embarazado en nuestra casa. Es muy importante. Sí. Sí. Van a venir personas a tu casa, amigos, vecinos, familia, que no tienen a Cristo. Que tu casa sea, como dijimos, el cuartel de Jesucristo. Amén. Llegaste a mi casa, no se lo digas, pero piénsalo, llegaste aquí a mi casa. Llegaste al mismísimo cuartel de Jesucristo aquí en este barrio. Así que prepárate. Pero como te decía, hazlo intencionalmente, convierte tu casa en una célula. Yo sé que a veces la hermana Edna ha hablado con varios hermanos de la iglesia. Oye, no podemos hacer una célula en tu casa. Ay, no, porque me echan a perder los muebles. ¿Y cuántos muebles se le han echado a perder a usted allí? Y ya usted ve la célula allí, y creció tanto que tuvieron que buscar otro salón. Y como decía Edna, ahora en estas condiciones lo que hacen es que es en la casa de ella otra vez, pero en dos grupos. Termina un grupo y ya el otro está afuera esperando a que este grupo termine y se vaya para entrar el otro grupo, así que es doble sesión ahí. Y déjame decirte que cuando yo dije de poner la célula, yo no tenía ni una mesa con 4 sillas, yo no tenía nada. Yo dije, ¿cómo traigo la gente?
Usted me dijo de que me iba a dar una silla y me dio 4. Y gracias a Dios, mi nieto me ayudó y fuimos a comprar una mesa y 4 sillas. Y empecé con eso. Y pregúntale a Igna cómo está mi casita. Dios me la ha puesto. Pero Esa linda. para Dios. Pero así es es. chiquita. Y es Así es. Y es una casita pequeñita, es un estudio, La cama está ahí y Es un esto, estudio. todo el mundo quiere. Pero está a disposición del Señor. pero está a disposición del Señor. Aleluya. Eso. Siempre ha estado. Óyeme, eso es lo que hace falta. Yo recuerdo, allá en Cuba, ya estamos terminando, teníamos las células y eran las casas, por supuesto. Pero incluso había células que no eran en una casa fija. ¿Entiendes? Había un grupo de 7 o 8 personas, pero entonces esta semana se hacía en la casa de esta persona, nos poníamos de acuerdo y a la semana siguiente lo hacíamos en casa de esta otra persona de la célula y así los rotábamos por 3 o 4 casas, o 2 o lo que fuera posible. Y a veces algunos decían, y lo van a hacer en esa casa. En esa casa esa gente ahí, los demás no son cristianos, ahí lo que son es santeros, tú sabes, creen en ídolos y en cosas. Yo les decía, ¿y dónde mejor? Que allí, esas son la gente que le hace falta escuchar de Jesucristo. Es más, aunque se vayan y no estén presentes, no me importa, pero en esa casa, donde otra gente allí adoran otras cosas, allí nosotros vamos a proclamar a Jesucristo, en esas mismas 4 paredes. Y lo hicimos muchas veces, nosotros hablando de Jesucristo aquí, los muñecos en la pared, que a mí eso no me importa nada, porque no son nada. Dice la Biblia que un ídolo no es nada en este mundo, ¿ok? Nada. Y por tanto, estaban allí y nosotros aquí predicando a Jesucristo. Y había personas de la familia a veces que no se quedaban allí en el grupo. A veces saludaban y eso, y con la misma hacían así, se perdían para dentro de la casa. Pero como esas casas no eran tan grandes, y yo por lo menos me gusta hablar en alta voz, yo estoy seguro que donde quiera que se metieran en la casa, ellos estaban escuchando lo que estábamos haciendo ahí. La única escapatoria era que se fueran, bien lejos. Pero si estaban ahí escondidos en una habitación, en la cocina, iban a oír de todas maneras igual. En los tiempos del Nuevo Testamento, ¿dónde tú crees que se reunían los cristianos? En casas. En las casas. Y eran pequeñas las casas. Como les decía, así mismo, como un estudio. Eran pequeñas las casas. Allí en esa casa, allí ellos oraban unos por otros. Allí ellos estudiaban la Biblia. Allí predicaban los predicadores. Allí tenían comunión unos con los otros. Y comían juntos de paso. Se cantaba ahí. Todo eso lo hacían. Lo que hoy nosotros pensamos cuando leemos las cartas de Pablo y pensamos la iglesia y la adoración, todo eso, si alguna vez te imaginaste un lugar como este, estás perdido. Todo eso que dice la Biblia ahí en el Nuevo Testamento de las iglesias eran en casas y casas pequeñas. Mira, 3 pasajes rápidos, demuestra. Hechos 2:46. Todos los días se reunían en el templo y en los hogares. Compartían los alimentos con regocijo y sencillez de corazón. En Hechos 5 dice, y siguieron enseñando y predicando todos los días en el templo y de casa en casa que Jesús era el Mesías. Y en Hechos 12, con este fue después que Herodes había metido preso a Pedro, al apóstol Pedro, y un ángel lo sacó de la prisión de noche, de madrugada. Ahora no vamos a contar toda la historia. El caso es que Pedro estaba de pronto en la calle. Dice, con este pensamiento fue a casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿haciendo qué? Orando. ¿Viendo películas? No, estaban orando. ¿Por qué estaban orando allí de madrugada? Porque Pedro estaba preso en la cárcel y lo que se esperaba era que lo mataran. Ya habían matado a Santiago. Ahora le tocaba a Pedro. Allí estaban reunidos orando de madrugada, vigilia, pero era en la casa. Concluyendo, mis queridos hermanos, la familia es un tesoro y por tanto es una gran responsabilidad. Lucha por el adelanto de tu familia, por el bienestar de tu familia, pero sobre todo, dilo conmigo, debemos trabajar para que nuestra familia entera sea para Cristo. Amén. Amén. Y como decía Steve, van a haber muchos ataques.
Él mencionaba la frase que está en la Biblia de los dardos de fuego. Fiery darts. Van a venir y van a atacar. Cuando tú trates de hacer estas cosas, van a venir ataques del enemigo. Pero no te rindas. No te rindas. Porque está en juego la salvación de tu familia. Que es lo más importante. Que cuando te toque partir de este mundo, tú te vayas con la tranquilidad de que tu familia es de Cristo. Amén. Pues, empezando por tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos. Y si no tienes nietos, ora por ellos ya. Empieza ya. ¿Cuándo vas a empezar? Ora por ellos ya. Que nuestra familia entera sea para Cristo. Amén.